Esta mañana quiero compartir una palabra que bendecía mi vida sobre dos palabras claves que encuentro en las Escrituras, que son perseverar y permanecer. Son dos palabras claves que en todo momento las encontramos en la Escritura. Por ejemplo, los que perseveran hasta el fin, ellos serán salvos. Entonces vemos que cargan una importancia clave en la palabra, por eso la repite tantas veces. Y hoy quiero que podamos ir a Juan 15:9. Y permanecer, perseverar tiene que ver con mantenerse firme, constante, continuando con determinación, estar en un mismo lugar. Y todas estas cosas creo que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Y acá está el primer mandamiento de Jesús: permaneced en mi amor. Entonces, ¿qué está diciendo acá Jesús? Quédate quieto en mi amor, perseverá en mi amor, mantenete firme en mi amor. Y esto es muy interesante porque vivimos en una cultura de continuo cambio, donde es muy difícil permanecer en un lugar, donde es muy difícil permanecer, mantenerse estable, tener constancia. Y entonces acá la palabra que nos dice: permanezca en un mismo lugar. ¿Y ese lugar cuál es? Jesús. Dice: permanezcan en mi amor, permanezcan en lo que yo les he dado. Entonces que nosotros podamos en esta mañana poder recibir esta palabra. Amén. Decir: quiero permanecer, Señor. No quiero ser parte de los que van a ir y de los que van a venir, sino de los que van a permanecer. Amén. De los que van a perseverar. Porque la carrera como cristiano no es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero, sino de resistencia. La palabra dice: los que perseveran, los que resisten, los que aguantan, serán salvos. Estamos en un mundo donde va constantemente en contra de Dios y por eso necesitamos perseverar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber prueba, en el mundo va a haber circunstancia. Cuando Jesús enseñaba sobre pararse sobre la roca, dice que va a haber tormentas y viento. Y no dice solamente para el que está sobre la arena, sino para el que está sobre la roca también va a haber tormentas. Entonces esto nos muestra que cuando nosotros llegamos a la iglesia no es que se terminan los problemas, sino que nuestra vida comienza a estar parada sobre la roca, y eso es lo que nos permite permanecer. Cuando nuestra vida no está parada sobre la roca es difícil permanecer, porque si seguimos leyendo unos versículos más, dice que el que oye y no obedece, él lo comparará a que construye sobre la arena, que cuando vienen tormentas, vienen vientos, grande es su ruina. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que las tormentas y los vientos son para ambos. Las pruebas, las dificultades las vamos a tener todo en la iglesia y fuera de la iglesia, en Jesús y fuera de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Estar parado sobre la roca. Amén. Entonces, para estar parado sobre la roca, ¿qué necesitamos? Permanecer. Para estar parados sobre la roca necesitamos permanecer. Por eso acá Jesús nos manda: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permanecer en mi amor. Amén. Permanecer en mi amor. Y es necesario permanecer. Es necesario permanecer en un discipulado. Es necesario permanecer en la iglesia. Es necesario permanecer en una relación con Cristo. Es necesario permanecer con el hábito de leer la palabra. Son cosas necesarias, porque ahí es donde está nuestra fortaleza. Ahí es donde está lo que nosotros podemos hacernos fuertes. Ahí es donde nosotros construimos el todo lo podemos en Cristo, viviendo lo que dice la palabra. Amén. Y quiero ver dos cosas que tenemos que perseverar. Primero, en la oración. Vamos a ir a Colosenses 4:2. Dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. El primer punto que tenemos que perseverar, ¿qué es? En la oración. Es necesario perseverar en la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una vida de relación con Dios. Tenemos que tener una vida de continuo estar con Dios, orar, levantar nuestro clamor a Él, construir una vida de oración. Porque cuando nosotros no construimos una vida de oración, estamos débiles. Estamos vulnerables a fallarle a Dios. Estamos vulnerables a hacer cosas en contra de Dios. Porque nuestra fortaleza, ¿dónde está? En la oración. Por eso Pablo acá dice: perseverar en la oración. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos orar cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas. Debemos orar cuando estamos bien y aún más cuando estamos mal. En todo tiempo tiene que haber un clamor. Por eso acá nos manda perseverar en la oración, y es explícito: perseverar en la oración, permanecer en la oración, porque ahí es donde fortalecemos el espíritu, porque como todos sabemos somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando el espíritu no está fortalecido,
el que maneja nuestra vida es el alma. Y en el alma habitan las emociones, los sentimientos, y eso es muy engañoso. Porque un día estamos bien y queremos conquistar, queremos tener victoria, queremos avanzar, pero otro día estamos mal y no nos queremos levantar de la cama. Entonces, cuando nosotros nos movemos por espíritu, nos movemos por los principios. Entonces es necesario llenar ese espíritu con cosas espirituales, con la palabra, con la oración, con la adoración, con todas esas cosas que bendicionan nuestras vidas. Amén. Entonces el primer punto que tenemos que fortalecernos es que es en perseverar en la oración. Después Hechos también habla lo mismo, dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Vemos que el fundamento de la iglesia que fue Hechos, perseveraban en la oración. Amén. Ellos perseveraban en la oración, la iglesia primitiva perseveraba en la oración. Entonces nosotros debemos volver a esos principios que bendijeron tanto la iglesia, porque en esas iglesias había milagros, había prodigio, la gente se sanaba, la gente llegaba, dice Dios que añadía día tras día a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba en comunión con Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo, una iglesia que está en comunión con Dios, una iglesia que persevera en la oración, que permanece. A mí me encanta la vida de José porque me muestra muy claro a alguien que permaneció. A José Dios le habló por medio de sueños, de que él iba a gobernar Egipto, pero lo primero que vino fue que su hermano lo tiraron a un foso. Y vos decís, si él no estuviera fuerte, ¿qué haría? Porque le habían dicho que iba a gobernar a Egipto y estaba en un pozo. Y él dijo, bueno, me vienen a sacarme, listo, ahora sí. Y lo venden a Egipto como esclavo. Y después seguía avanzando, ya estaba en Egipto, pero como esclavo. Y por no querer tener relaciones con la esposa del faraón, lo mandan a una cárcel. Y si él no permanecía, ¿qué pasaba con su propósito? Se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Entonces ahí vemos la importancia de permanecer aún en las pruebas, en las dificultades, en los momentos donde tenemos ganas de tirar la toalla. Porque lo podemos ver claro en la vida de José. Tuvo muchos procesos hasta llegar a cumplir el propósito. Y todos los que estamos acá tenemos un propósito. Amén. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Entonces es necesario permanecer. Es necesario perseverar en Dios. Es necesario permanecer, perseverar en Dios. Otra vida que me bendice es la de Juan. Cuando uno lee el libro de Juan y lee la parte cuando Jesús es crucificado, el único discípulo que estaba al pie de la cruz era Juan. Cuando todos lo habían dejado, cuando todos se habían ido por miedo, el único que permaneció al pie de la cruz fue Juan. Y a él le fue dado escribir Apocalipsis, tener la revelación, el discípulo que más años vivió. ¿Por qué? Porque fue leal, fue el que permaneció a Dios. Amén. El que permaneció leal a Jesús. Y me encanta cuando Jesús le dice, Juan, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. ¿Por qué? Porque era alguien que había permanecido. Le confía a su mamá a Jesús, ¿por qué? Porque era alguien que había permanecido en él. Entonces podemos ver con estas personas lo importante que es permanecer. Amén. Lo importante que es perseverar en Dios, porque todos tenemos propósito. Todos tenemos algo en Dios por cumplir. Pero es necesario permanecer. Es necesario perseverar. Otra cosa importante en la cual tenemos que perseverar en la palabra. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces acá vemos de vuelta, perseverar en la palabra. Y dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Yo creo que esa es la palabra importante, persevera en la palabra. Persevera. Es importante que tengamos el hábito de leer la palabra, pero no solamente leerla, porque acá dice, no solamente oírla y olvidarnos de la palabra, sino llevarla a la práctica. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y acá hay una promesa para los que perseveran en la palabra. Amén. Acá hay una promesa para los que dicen, yo quiero leer la palabra, pero mucho más
vivirla. Amén. Porque yo creo que allí radica el verdadero poder de la palabra, cuando nosotros la leemos, pero la vivimos. Amén. Cuando la vivimos, dice que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es necesario ser hacedor. Otra versión dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Serán felices. Entonces es necesario perseverar en la palabra, es necesario permanecer en la palabra. Y hay beneficios para aquellos que permanecen en la palabra. Hay beneficios para aquellos que deciden vivir la palabra, porque la palabra muchas veces es contrario a lo que nosotros pensamos, es contrario a lo que el mundo piensa. Pero nosotros debemos movernos por la palabra, debemos permanecer en la palabra, debemos pedir a Dios hambre y sed por la palabra. Debemos pedir hambre y sed por leer las Escrituras, porque ¿cómo sabemos la obra de Cristo si no la leemos? ¿Cómo sabremos la obra de Cristo si no invertimos tiempo ahí, leyendo la palabra, viviendo la palabra? ¿Amén? Entonces podemos ver dos cosas claves que tenemos que perseverar, en la palabra y en la oración. Estas son dos cosas claves que todo hijo de Dios debe perseverar. Estas son dos cosas claves que todo hijo de Dios debe permanecer. Deben ser dos cosas muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Amén. Porque esto es lo que nos hace hijos de Dios genuinos. No solo de palabras, sino de hechos. Porque nosotros cuando somos hijos tenemos que tener un diálogo con nuestro Padre. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, debe haber un diálogo constante con nosotros. Y la oración no es muy complicada. Si no es como hablamos con nuestro papá, con nuestra mamá, muchas veces nos sentimos bien y estamos alegres, pero otras veces tenemos que ir porque estamos tristes, porque estamos angustiados. Y Dios siempre nos va a recibir, Jesús siempre nos va a recibir, pero es necesario en nosotros buscarlo a Él. Amén. Y quiero ver un beneficio que tiene el permanecer en estas cosas. Amén. Vamos a Juan 8:31. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Amén. Entonces, discípulos no son todos, según esta palabra. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que para ser discípulo hay que permanecer en la palabra. Porque para mí la palabra divide claramente en discípulos y multitud. Yo creo que hace unos meses o el año pasado había hablado de esta palabra y había bendecido mucho mi vida. Porque la multitud es la que va detrás de tener solamente beneficios de Dios, pero no tiene compromiso. Uno veía cuando se acercaba a Jesús y todos esperaban un milagro, todos esperaban tener algo de Dios. Y está bien, porque Dios lo puede dar. Pero Dios quiere algo más profundo con nosotros, que es el discipulado. A mí me encanta ver los evangelios, cómo Jesús entrenaba, exhortaba a los discípulos, cómo les enseñaba, cómo todos los días Él estaba. Yo creo que en el discípulo hay otra cercanía. En el discípulo ellos comían. Me encanta Juan 21 cuando Jesús dice que le hizo un pescado asado. Y entonces en el discipulado hay otra cercanía. Y acá dice que para ser discípulos de Dios, ¿qué hay que hacer? Permanecer en la palabra. Cuando nosotros permanecemos, lamentablemente somos parte de la multitud. Somos parte de la multitud. Cuando no permanecemos, estamos en Dios muchas veces hasta por compromiso, por costumbre, por religión, pero no por un compromiso verdadero y genuino con Dios. Y en esta tarde Dios quiere que todos nosotros seamos sus discípulos. Él quiere que todos nosotros seamos discípulos de Él, que nos dejemos enseñar, porque todos necesitamos ser enseñados, entrenados. Hasta el día que vayamos, Dios dice que nos vamos en aumento como la luz de la aurora. Eso dice que vamos en crecimiento, pero todos los días necesitamos esa exhortación de Dios, necesitamos ese no de Dios para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida. Porque los no forman nuestra vida. Los no de Jesús forman nuestras vidas muchas veces. Y Él muchas veces tuvo que decirle no a sus discípulos. Y cuando no obedecieron, Él los fue a buscar. Y esto me encanta porque ser discípulo no tenemos que ser alguien perfecto.
porque sus discípulos todos se mandaron una macana. Juan, por ejemplo, no lo negó, pero se peleaba porque quería ser el primero con Jacobo. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, y todo algo hicieron. Pero me encanta el amor de Dios que siempre lo traía a él. Entonces, para ser discípulo, no, yo no quiero ser discípulo porque tengo que ser perfecto. No tenemos que ser perfectos, tenemos que estar dispuestos a cada día que haya cambio en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos cada día a ser moldeados por Jesús. Y me encanta esta palabra, entonces lo que dice acá, que permanecer en Él nos hace verdaderamente discípulos, nos hace verdaderamente gente que tiene compromiso con Él, gente que no va y viene, sino que tiene un compromiso con Él, y que nosotros en esta mañana, podamos tener ese compromiso con Él, de decir, yo quiero permanecer en Dios, en las buenas y en las pruebas, quiero permanecer en Dios. Quiero que mi vida esté anclada a Ti, Señor, en las buenas y en las pruebas de acá hasta el fin de mis días, quiero permanecer en Ti, Señor. Entonces acá vemos el primer beneficio de ser su discípulo. ¿Qué nos dice? El primer beneficio es que permanecer en su palabra nos hace verdaderamente su discípulo. Segundo beneficio, dice que el que es su discípulo, vamos a Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es el segundo beneficio de permanecer en él? Que llevamos fruto. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Acá vemos que el permanecer en Dios inevitablemente nos va a hacer dar ¿qué? Fruto. Fruto. Nuestra vida va a dar fruto. Porque muchas veces nos vemos sin fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en Él. Entonces, el permanecer que nos hace dar fruto. Y me encanta porque no es que uno tiene que decir, Señor, yo quiero dar fruto, no es que uno tiene que obligarse a dar fruto, no. Cuando uno permanece en Él, inevitablemente va a dar fruto. Va a dar fruto. Y es necesario como hijo de Dios dar fruto. Porque si no estamos hablando solamente de un evangelio sin fundamento, porque es solamente de palabra, pero cuando la otra gente ve cambio, cuando las otras personas ven un cambio en nuestras vidas, es porque estamos dando ¿qué? Fruto. Estamos dando fruto porque ya no hablamos solamente de ir a la iglesia, sino estamos hablando de que la iglesia entra en nuestras vidas y nos transforma. ¿Para qué? Para dar fruto. Entonces es necesario permanecer para dar fruto. Es necesario, y el fruto es muy importante, porque Juan 15 está muy bueno porque habla todo del fruto y de nosotros como hijos de Dios. Y si no damos frutos de Dios, lamentablemente cuando Gálatas comienza hablando en Gálatas 6, habla de los frutos del Espíritu o los frutos de la carne. Y yo quiero dar fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren dar fruto del Espíritu? ¿Amén? Entonces es necesario permanecer. Es necesario permanecer en Él para dar frutos del Espíritu. Necesitamos dar fruto del Espíritu. Necesitamos mostrar un evangelio genuino, verdadero, en el cual hay frutos, en el cual nuestras vidas hablan de que somos hijos de Dios. Yo creo que la mejor manera de nosotros ganar a otras personas es predicándole, obviamente, ¿no? Pero también que nuestra vida muestre que hay cambio en nosotros. Que nuestra vida muestre que hay transformación. Entonces es necesario permanecer en la palabra, en la oración. ¿Para qué? Para dar fruto, para ser sus discípulos. Es necesario. Es necesario que nosotros lo podamos hacer a esto. Es necesario que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en ti. No quiero que mi vida vaya y venga, porque estamos en una cultura rodeado de esto, donde hay cada vez más divorcio. ¿Por qué? Porque no permanece el matrimonio, donde cada vez los jóvenes, los adolescentes, cambiamos de carrera, vamos de una carrera a la otra. ¿Por qué? Porque se ha perdido el hábito de ¿qué? De permanecer. Culturalmente, socialmente se ha perdido. Hoy lo vemos que hay constantemente cambios, transformaciones, que nosotros no podemos permanecer en un lugar y que nosotros podamos marcar la diferencia como hijos de Dios, como gente constante, porque no solamente es una palabra para vivirla espiritualmente, sino en la vida cotidiana. Decir en todo lo que yo haga, permanecer. A mí, en mi casa, en mi hogar, me inculcaron mucho esto desde pequeño, de decir lo que haces, lo terminás. ¿Querés jugar al fútbol? Listo, pero terminá. ¿Querés estudiar algo? Listo, pero lo terminás. Porque es así, o si no estamos formando personas frágiles,
que a la primera, cuando no nos sale algo, ¿qué hacemos? Abandonamos. ¿Y Dios qué quiere? Que permanezcamos en un negocio, permanecer. En un emprendimiento, permanecer. Amén. Porque esa es la manera que nosotros tenemos de demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Que lo que hacemos, lo terminamos. No es el tema de hoy, pero en la palabra vemos muchas veces que Dios cuando hacía, terminaba. Él comenzó la obra y al séptimo día la terminó. Entonces tenemos un Dios que lo que hace, lo termina. Lo que comienza, lo termina. Entonces que nosotros podamos ser hijos de Él y podamos reflejar a Dios. ¿A través de qué? De permanecer en Él, amén. De que podamos permanecer en su palabra. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Esto no habla de que si nosotros no permanecemos en Él no va a haber fruto en nuestras vidas. Si no permanecemos en Él no va a haber fruto de cambio en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestro vocabulario. Porque la única manera, según la palabra, de dar fruto es permaneciendo en Él. Amén. Es permaneciendo en Él. Y yo creo que cuando uno es hijo de Dios, el fruto sale inevitablemente. No hay que andar obligándolo, no. Amá, no. Va a salir solo porque estamos permaneciendo en Él. Estamos en Él y lo que hay en Jesús baja a nuestras vidas. A mí me encanta la vida de Jesús porque yo creo que Él no vino solamente a la tierra a morir en la cruz, sino Él vino a mostrarnos lo que Él escribió. Él amaba, cuando le pegaban, Él ponía la otra mejilla. Cuando lo maldecía en la cruz, Él decía, Señor, perdónale sus pecados. Entonces nos mostraba su amor, aún con sus discípulos, que le sacarían canas verdes de tanto hacerlos renegar. Pero Él amaba. Entonces Jesús nos mostró el modelo. Nos mostró el modelo de cómo permanecer, de cómo estar firme. Jesús tuvo muchas pruebas y me encanta eso porque en Jesús podemos ver todos los ejemplos. Él no quería ir a la cruz, pero permaneció firme en su propósito, que era salvarlo. Y pensemos un ratito esto. Y pensemos un ratito esto, de qué pasaría si Jesús no hubiera permanecido. Porque a él le pasó, dice la palabra, que lloraba gotas de sangre, de la angustia, porque él no quería ir a la cruz. ¿Y qué pasaba si él no permanecía y no se podía cumplir su propósito? No estaríamos nosotros hoy acá. ¿Qué pasaría en nuestra fe? Entonces podemos ver lo importante de permanecer. Lo importante de cada uno de lo que nosotros podamos permanecer, porque ¿cuántas generaciones hay atrás de nosotros? ¿Cuántas personas ahí vienen atrás tuyo? Y nosotros podemos allanarle el camino. ¿Cómo? Permaneciendo en Él. Entonces cuando nosotros permanecemos, no solamente lo hacemos por nosotros, sino por las generaciones que vienen atrás. Hay un rey que, no recuerdo bien, en Reyes, que fue muy egoísta, el cual Dios le había dicho que ya había llegado su tiempo para la muerte. Y él dijo, no, Señor, otorgame unos años más. Y le dijo, bueno, sí te va a otorgar otros años más. Y él dice, bueno, pero de mi generación no importa, no sé qué pasará con mi generación, lo importante soy yo. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento egoísta. ¿Cómo? Podemos decir, no, yo para mi generación pienso lo mejor. Pero cuando uno no permanece en Dios, está poniendo trabas también para las personas que vienen atrás. Entonces podemos ver lo importante que es permanecer y perseverar en Dios. Podemos ver lo importante de decir, Señor, yo quiero perseverar en vos. No solamente por mí, sino por los hijos, por los nietos, por los bisnietos, por las generaciones que vienen atrás. Entonces nosotros que podamos irnos esta mañana con esta palabra, decir, Señor, quiero permanecer. Amén. Quiero comenzar a vivir en este tiempo un evangelio genuino, verdadero, Señor. No quiero vivir una religión. Porque cuando nosotros no permanecemos en Él, porque nosotros podemos estar acá en la iglesia, pero sin permanecer en Él, cuando no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida de leer la palabra, de escudriñar las escrituras, nosotros estamos viviendo una religión, estamos viviendo un engaño. Pero cuando nosotros comenzamos a permanecer y cada día tenemos más hambre y tenemos más sed de Él, comenzamos a vivir un verdadero evangelio. Es el evangelio del reino. Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todos lados. ¿Cuál? El de permanecer en Él. ¿Cuál? El de vivir arraigado a Él. Entonces es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer.
podemos ver, hablando de esto, un consejo que le da en 1 Timoteo, Pablo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Amén. Vemos que la palabra está rodeado de esto. La palabra se mueve por este principio de ¿qué? De permanecer. ¿Permanecer en qué le dice acá a Timoteo? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en el cuidado del Espíritu. Por eso no descuides el don que hay en ti. Tenemos que permanecer ¿qué? Cuidando al Espíritu Santo. Tenemos que permanecer ¿qué? Avivándolo cada día. Tenemos que permanecer como echando leña cada día. Cada oración que vos hacés cada mañana es leña que echás para que sea avivado el Espíritu que hay en nuestras vidas. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanece en ellas. Permanece en ellas. Acá le está hablando Pablo a Timoteo: permanece. Permanece en estas cosas, permanece en la lectura, permanece en la exhortación, permanece en la enseñanza, permanece en el cuidado del don que hay en ti, del Espíritu Santo, permanece. Permanece. Entonces vemos que toda la palabra está rodeado de esto. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban los discípulos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la palabra? En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos lo importante que es perseverar. Amén. Vemos que toda la palabra, Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Vemos que toda la escritura está rodeada de estas palabras. Vemos que toda la escritura está rodeada de estas dos palabras clave: ¿de qué? Perseverar y permanecer. Y que en esta mañana nosotros podamos hacer carne esta palabra de nuestras vidas. Amén. Y decir: Señor, yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Amén. Señor, yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Amén. Yo quiero ser de los que permanecen, Señor, de los que permanecen, porque entendemos que no es una carrera de velocidad a ver quién llega primero a la meta, sino de una carrera de perseverancia, una carrera de permanecer, una carrera de permanecer. Y me encanta Romanos 7, dice: vida eterna a los que perseverando en hacer bien. Perseverando en hacer bien. Y que nosotros no nos cansemos también, como hijos de Dios, de hacer el bien. Que no nos cansemos de perseverar en hacer el bien. Es importante, como hijos de Dios, hacer el bien. Perseverar en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, el discipulado. Es súper importante perseverar en ese tiempo. Yo amo el discipulado, me encanta, porque siento que hay una cercanía con los discípulos, hablar, llegar más cerca a ellos. Y acá nos dice: perseveraban los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, la cual nosotros hacemos todos los meses. ¿Y qué más? En las oraciones, nuevamente. Dice: perseveraban en qué? En las oraciones. Es importante perseverar en la oración, en la palabra, en el partimiento del pan, en el discipulado. Perseverar en el hacer el bien, amén. Y por último, quiero dar una promesa que la palabra nos dice en Juan 15:7, para los que perseveran, amén. Que podamos tomar esta promesa que nos da Dios. Y dice: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quiera y será hecho. Amén. Esta promesa es para los que quieren, para los que confían en Él. Esta promesa es para los que permanecen en Él. Pedid todo lo que quieran. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Amén. 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 Pedid todo lo que quieran y os será hecho. ¿Por qué dice esto? Porque alguien que permanece en Dios no va a pedir nada fuera de su voluntad. Alguien que permanece en Dios no va a pedir nada que lo aleje, sino podrá pedir por sus sueños, por sus metas. Y ahí están tus sueños, ahí están tus metas, tus proyectos. Pero ¿qué es necesario? Permanecer en Él. Amén. Permanecer en Él. Amén. ¿Qué le parece si en esta mañana, ahí en su lugar, comienza a orar, a buscar a Dios?